Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video 2, creación de usuario y asignación de privilegios del conjunto de videos que estoy creando acerca de bases de datos con Oracle 21c Express Edition. Bien, como les decía en el video anterior, cualquier duda que ustedes tengan, por favor contáctenme directamente a través del sistema de mensajes en la plataforma de aprendizaje online. ¿Qué es lo que vamos a revisar en este video? Vamos a ver qué es la arquitectura multitenant de Oracle y qué son las bases de datos CDB y PDB. Vamos a ver cuáles son las PDBs que tiene Oracle Express Edition. Vamos a crear un usuario en una de estas bases de datos PDB, le vamos a asignar privilegios y a través de consultas al diccionario de datos vamos a estar verificando algunas tareas que estaremos haciendo. Finalmente nos vamos a conectar a la base de datos con el usuario que hayamos creado. Esto de la arquitectura multitenant en Oracle viene desde la versión 12c y básicamente consiste en que vamos a tener un sistema contenedor, como lo vemos aquí, que va a incluir lo siguiente: por lo menos un contenedor raíz o CDB root, que es un container database, es decir, una base de datos que puede contener a otras bases de datos. Y además vamos a ver que también incluye algunos archivos como los que estaremos viendo en la unidad 2, como archivos de control, archivos de log, sobre todo los archivos de log que sirven para almacenar los cambios que se van realizando en las bases de datos. Otro tipo de base de datos que vamos a encontrar en este sistema contenedor es al menos una base de datos que se llama semilla. Es una Pluggable Database Seed. Esta base de datos semilla, en pocas palabras, es como una plantilla para elaborar otras bases de datos pluggable o de conexión. Esta base de datos semilla no debe de utilizarse para crear objetos en ella, solamente es como una plantilla. Y las pluggable databases o las bases de datos de conexión son las que propiamente vamos a poder, como su nombre lo indica, conectar y desconectar desde un CDB hacia otro CDB. Y de esta manera pues hay que tomar en cuenta que por eso es importante que el usuario que vamos a crear se cree en una de estas PDBs, para que de esta forma, si yo me tengo que llevar esta PDB a otro sistema, me lleve todo lo que serían los usuarios y los objetos de dichos usuarios. Bien, vamos a ver un poquito más acerca de cada una de estas. El System Container, como les decía, el contenedor del sistema, contiene todas las CDB root y todas las PDB de ese contenedor. El CDB root o contenedor raíz almacena metadatos proporcionados por Oracle y por usuarios comunes, que usuarios comunes como sys, como system. El CDB o el Container Database es una base de datos contenedor que va a recopilar de forma lógica de datos y metadatos en la arquitectura multitenant. De esta manera, como les decía, incluye la mayoría de los metadatos de todas las bases de datos, pero cada PDB va a incluir también su porción de metadatos, ¿sí? Bien. Por otro lado, PDB o la base de datos de conexión, la Pluggable Database, vamos a tener por lo menos tres tipos. Lo que es la PDB Seed o la semilla, que va a ser un conjunto de elementos iniciales, como les decía, sirve de plantilla, que es proporcionado por el sistema de la CDB y se va a utilizar para crear nuevas PDBs. Como les decía, aquí no se debe de agregar ni modificar ningún tipo de objeto. La PDB o la Pluggable Database es un conjunto de esquemas portátiles. Ya vimos que nos podemos llevar esa PDB a otro sistema y bueno, se van a poder conectar y desconectar de cualquier CDB. Se mueve con datos y algunos metadatos. Y también va a haber PDBs creadas por los usuarios. En este caso, pues pueden pertenecer a aplicaciones ya muy particulares, como serían para el área de ventas, para el área de recursos humanos, etc. Bien, la PDB en Oracle XE o Express Edition, hay que tener en cuenta que Oracle Express Edition tiene una particularidad: es single tenant, que significa que solo permite una CDB root y una PDB. La PDB de Oracle Express Edition se llama XE PDB 1.
de tal manera que el usuario que vamos a crear se debe de crear en esta base de datos XCPDB1 y nos vamos a conectar como sysdba. Así, todos los usuarios y objetos que se creen en esta XEPDB1, si tuviéramos que desconectarla y llevarla a otro sistema, pues se va a ir con todos esos datos y parte de los metadatos. Porque de lo contrario, si creamos un usuario y sus objetos en la CDB root, sí se puede. Hay que hacer algunas modificaciones al nombre de usuario, como anteponer un prefijo cgato gato, pero sobre todo el problema es que si queremos llevarnos ese usuario con sus datos a otro sistema, no podremos hacerlo. Por eso es importante que todos los usuarios que se van a transportar en determinado momento o se requeriría transportar en determinado momento, se guarden en las PDB. Repito, en Oracle XC solo contamos con una PDB y se llama XCPDB1. En el video anterior les mostré cómo conectarse al SQL Plus y utilizamos lo que es la línea de comandos. Me voy a conectar a SQL Plus como el usuario sys, igual que lo hicimos la clase pasada. Connect sys as sysdba y la contraseña que le dimos fue system, ¿sí? Y ya estamos conectados. Bien, lo primero que voy a mostrarles es cómo saber a qué base de datos estamos conectados. ¿Sí? Sería show con name. Estamos conectados a la base de datos contenedora raíz. También puedo ver cuáles son todos los contenedores que tiene en este caso Oracle XC. Por ejemplo, con una consulta al diccionario de datos, que sería select name from esta vista dinámica que se llama containers. ¿Sí? Observen que tenemos nuestra base de datos contenedor raíz, la semilla, que es la PDB semilla, y la XEPDB1, que es la que les acabo de mencionar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que me voy a conectar con este mismo usuario sys, pero ahora a la base de datos de conexión. Entonces sería connect sys, el usuario que es sys, contraseña system. Me voy a conectar a toda la ruta de la base de datos, que en este caso es localhost, que es donde está almacenado el Oracle, al puerto 1521, que es el que utiliza un proceso llamado listener, que sirve para recibir las peticiones a la conexión de la base de datos. La base de datos de conexión, que se llama XCPDB1, y nos vamos a conectar como sysdba. Ya estamos conectados. ¿Cómo checamos si estamos conectados a la base de datos que queremos? Con name. Ahora ya estamos en la base de datos de conexión. Ahora sí, desde aquí ya podemos empezar a crear un usuario. Por ejemplo, create user. Mi usuario se va a llamar usuario 01. Identify by usuario es la contraseña. Les había comentado en la unidad 2 acerca de lo que es el Table Space Default, que es la unidad de almacenamiento lógica que se va a utilizar para almacenar los objetos de todos los usuarios. Entonces vamos a decirle que es el Default Table Space Users, que es lo que les comentaba, que es el Table Space por default. Y necesitamos asignarle un Table Space temporal, que es donde se van a almacenar datos temporales, por ejemplo, de consultas. Table Space temp, que en este caso se llama temp, ¿sí? Con eso, a ver qué me falta aquí. Tenemos un error. Bien, create usuario 1, identify usuario, aquí se me fue una T, default table space users, y
el table space temp. Con esto ya está creado el usuario. Ahora lo que podemos revisar es que efectivamente se encuentra dentro de la base de datos. Select username from all users. Esta es una consulta al diccionario de datos para saber cuáles son los usuarios que se encuentran. Y ya observamos que ya se encuentra aquí usuario 01. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es asignarle a este usuario un rol. Un rol es un conjunto de privilegios que se asignan a los usuarios. Y este rol pues va a ser el rol DBA, porque quiero que este usuario pueda realizar distintas actividades como DBA dentro de la base de datos. Hay otra consulta al diccionario, select role from DBA roles, que en este caso son los roles que puede asignar este DBA que se llama sys. Y quiero que observen que tenemos aquí al inicio el rol connect, el rol resource y el rol DBA. Vamos a ver más adelante cuál es cada uno, pero este es el que queremos asignarle, DBA. Para eso vamos a utilizar la instrucción grant DBA to usuario 01. ¿Sí? De esta forma me dice, ya la concesión está terminada, ya le asigné el rol DBA al usuario 1. Bien, ahora si yo lo que quiero saber es cuáles son los privilegios que realmente le asignamos, porque ya le asignamos un rol, pero no sabemos qué privilegios incluye ese rol. Entonces, otra consulta al diccionario de datos va a ser select privilege from DBA sys trips where guarantee sea igual. Aquí sí tiene que ser con mayúscula porque así es como lo almacena Oracle. Es el nombre del rol DBA y le estamos preguntando, o bueno, diciendo, lístame todos los privilegios que correspondan al rol DBA, ¿sí? Y todos estos son los privilegios que tiene el rol DBA. Casi todos, si no es que todos son privilegios de sistema. Ya vamos a ver en la unidad 6 diferencia entre privilegios de sistema y privilegios de objeto, pero básicamente los privilegios de sistema son privilegios fuertes que solamente se los podemos asignar a DBAs y a desarrolladores. Bien. Ok, pues ya el usuario ya está creado, ya tiene asignados el table space default, el table space temporal, el rol DBA, pues ahora lo que corresponde es propiamente conectarnos con ese usuario. Connect usuario 01, le habíamos puesto como contraseña usuario, si no mal recuerdo. Después iba lo que es la ruta de la conexión a la base de datos, que es localhost puerto 1521 y el nombre de la base de datos de conexión que es XEPDB1. El usuario ya está conectado. ¿Cómo sé si en verdad el usuario está conectado? Pues puedo decirle show user y me dice que está conectado el usuario 01. ¿Cómo saber a qué base de datos está conectado? Show con name. Está conectado a la base de conexión XCPDB1. ¿Sí? Y bueno, si quiero saber cuáles son los privilegios que tiene asignado este usuario, ya estoy conectado con el usuario, usuario 1, usuario 01. Desde ese mismo usuario pero puedo saber qué privilegios tienes, como decir qué privilegios me asignaron a mí. La consulta al diccionario de datos sería select username grant role from user role privs. Aquí me faltó, bueno, más bien me sobró. Y ahí está. Entonces me dice usuario 01 tiene asignado el rol DBA. ¿Sí? Entonces de esta manera el usuario ya está listo para poder empezar a crear objetos, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Gracias y hasta el siguiente video.